Muy buenas tardes para todos, compañeros, profesor. El día de hoy les estaremos socializando nuestro trabajo colaborativo de la unidad 2 de Desarrollo Social y Humano con enfoque territorial en el contexto de la sostenibilidad. El tema 1 con relaciones entre las sociedades y la naturaleza en el ordenamiento territorial. Los integrantes del grupo son Kelly Pinto, Pedro Lemos y mi persona, Juana Pérez. Uno de los capítulos que nos tocó dentro del texto fue aproximación a la relación entre los asentamientos humanos y el medio ambiente, por Carlos Córdoba Martínez. Los objetivos del capítulo son poner bases para la construcción de un modelo general que permita entender las interrelaciones entre componentes de asentamientos humanos, dimensión socioespacial y económica, los efectos de presión que ejercen las aglomeraciones humanas sobre el sistema físico-natural, las amenazas que generan las dinámicas propias del medio ambiente físico sobre los asentamientos humanos. Estaremos realizando un marco conceptual con diferentes temas que se van a ver reflejados dentro de la presentación. Todo esto bajo el marco del ordenamiento territorial, del ambiente territorial. Como concepto general encontramos que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat definió en 1995 que los asentamientos humanos son la expresión física de las interrelaciones sociales, económicas y políticas de las personas que viven en las comunidades, tanto si son urbanas o rurales. Su desarrollo supone una transformación del entorno natural y su conversión en el entorno construido por el hombre. Bueno, entendemos que cuenta por 5 conceptos básicos de la sostenibilidad. El primero que encontramos es el ambiental, que es por medio del cual se reconoce el acceso y uso del hombre de los recursos naturales bajo la regla y la preservación de los mismos. En el centro encontramos el concepto social, que promulga igualmente que la sostenibilidad pase necesariamente por la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales entre los seres humanos. Encontramos el cultural. Se refiere a la preservación de valores, prácticas y símbolos e identidades de todos los pueblos que conforman una comunidad. El político, que promueve las formas de gobierno que garantizan la participación de todos los actores sociales en la toma de decisiones. El ético, por medio del cual se reconoce que todas las acciones humanas deben estar en concordancia con las leyes que rigen el funcionamiento de los sistemas naturales y respecto a la dignidad humana y mejoran la calidad de vida. Todos estos sistemas, estos conceptos están integrados entre sí. Entendiendo la sostenibilidad de esta forma, el conocimiento de la relación entre el asentamiento humano y medio ambiente pasa por el estudio de la trama de las relaciones que tienen que ver con las características demográficas de la forma, organización social y el entorno natural de una población, incluyendo la historia, la tecnología, los valores culturales y los patrones de consumo. Bueno, uno de los temas encontrados dentro de la lectura es un modelo para el análisis de la relación población y medio ambiente. Las características demográficas, el tamaño, estructura y la dinámica. La socioeconomía, ingresos, que se refiere a los ingresos, la calidad de vida y la ocupación. Los servicios, acueductos, alcantarillados, energía, recolección de basuras, transporte, salud y educación. La estructura del sistema territorial. Encontramos que se rige a partir de 6 aspectos fundamentales, en donde encontramos la categoría humana en el centro, porque los humanos somos el centro del desarrollo. Encontramos la categoría cultural, la tecnológica, la económica, la espacial, la política y la ecológica. Estas categorías se integran entre sí para formar una matriz funcional del sistema territorial.
A medida que se van desarrollando actividades en las diferentes categorías como la transformación, distribución y consumo de bienes y servicios, se van creando subsistemas que son el resultado de procesos culturales y sociohistóricos. Ejes del análisis de un sistema territorial. Encontramos un principal componente que es la configuración histórica de los asentamientos. Se deben tener en cuenta los siguientes. Este identifica la correcta forma que tienen las poblaciones para, para localizarse dentro de un territorio determinado. Tiene unos patrones determinados, lo cual constituyen la historia de la distribución de la población. Sus patrones de asentamiento, las dinámicas de crecimiento y población y urbanización, procesos de movilidad espacial, dinámica, aglomeraciones humanas y estructura demográfica. Como segundo componente encontramos el componente de las actividades económicas. Este se puede decir que es el proceso de producción, consumo y distribución que llevan los habitantes de las diferentes regiones y ciudades. Este componente tiene, los elementos más importantes de este componente son las oportunidades de empleo, niveles de ingresos, ventajas de localización de las actividades económicas, dotación de la infraestructura urbana, de equipamientos de servicios, los niveles de consumo de hogares, los procesos de producción de bienes y servicios. Las problemáticas ambientales derivadas de las características productivas del territorio afectan la capacidad de carga de los ecosistemas urbanos naturales. Sin embargo, el impacto se mide según la capacidad, según la rama de actividades que pertenezcan a las mismas tecnologías usadas para su implementación. Según las tecnologías que se utilicen en los diferentes campos de las actividades económicas, será medido. Encontramos el sector primario de la economía. En este encontramos la extracción de recursos naturales, sectores agropecuarios, mineros, energéticos, silvicultura, caza y pesca. Encontramos el sector secundario, el proceso de transformación de materiales de recursos para la distribución de bienes en el sector manufacturero. Ya la transformación de todos estos minerales extraídos del sistema primario. Encontramos el sector terciario, que corresponde a las actividades de transporte, servicios públicos, comunicaciones, turismo, comercio y servicios de gobierno. Como siguiente componente encontramos la calidad de vida, desigualdad y perfiles de bienestar. Estas son las condiciones de vida de una población determinada y altos niveles de desigualdad social existen en función de perfiles de bienes colectivos. Encontramos varios ítems dentro de este componente que son muy importantes, como el acceso a la educación, que son los que garantizan una calidad de vida, como el acceso a la educación, salud, vivienda digna, seguridad social, servicios públicos, distribución del ingreso, entre otros. En el ámbito de lo económico, las determinantes más explícitas de la calidad que determinan la calidad de vida de las personas son, sin duda alguna, los niveles de ingreso y consumo de cada hogar. Esto depende de la actividad laboral que realicen sus miembros, los miembros de cada núcleo familiar. Se dice que la calidad de vida de estos núcleos familiares depende del tamaño de cada hogar, que entre más grande sean los miembros de la familia, menor calidad de vida va a haber. En el ámbito del consumo, los niveles de calidad y de vida y de pobreza dependen del tamaño de los hogares, como ya dije anteriormente. En la dimensión cultural podemos encontrar, nos dice que es el cuerpo del conocimiento de valores, prácticas y símbolos de derechos territoriales de los pueblos, entidad propia, que generan acciones e impactos diferenciados culturalmente sobre la naturaleza. Además del reconocimiento territorial de la propiedad de la tierra por parte de estos grupos en el marco del ordenamiento territorial. En el componente de la presión sobre el medio físico, natural y vulnerabilidad a eventos naturales, nos dice que esta dimensión se encuentran en permanente retroalimentación con las anteriores. Esta se encuentra en permanente retroalimentación con las anteriores que ya mencioné. Porque
Resume vectorialmente los efectos externos e ingresos generados por las condiciones sociodemográficas, económicas, culturales y ecológicas de las poblaciones. En dirección de la acción social, esta tiene que ver con la orientación de resultados de los diferentes actores sociales que defienden intereses particulares en un ámbito público determinado. Las acciones que se realizan dentro de todas estas actividades con respecto a las marchas y la ejecución de los derechos de todos, la igualdad de derechos, entre otras. Bueno, siguiendo con la exposición, la siguiente fase, el siguiente tema de la lectura serían los asentamientos humanos en el marco del ordenamiento ambiental del territorio colombiano. Este corresponde a tres conceptos principales. El primero que encontramos es la dimensión socioespacial y sociodemográfica. En Colombia, el proceso de poblamiento y de configuración regional del país ha tenido diversas fases. Históricamente hablando, en la fase 1, antes de la conquista de los españoles, se dice que la fase 1, ya que las poblaciones fueron formadas por medio de oleadas sucesivas. En la fase 2, en la llegada de los españoles, los asentamientos indígenas estaban localizados en la región central del país, Alto Magdalena y Cauca, la Sierra Nevada de Santa Marta y puntos dispuestos para la zona oriental del país. En la fase 3 del desarrollo, en la fase 3 la conquista española en el territorio. Aquí fue ya cuando ya los españoles conquistaron nuestro territorio. Se dice que se consolidaron importantes ejes dentro de asentamientos humanos en la costa caribe. Posteriormente se extendió a lo largo del río Magdalena y penetró gradualmente en las cordilleras central y oriental. En la fase 4, que se llama consolidación de la ocupación del altiplano cundiboyacense en el siglo XIX. Años más tarde se consolidó la localización antioqueña que dio lugar a la zona andina colombiana. En la fase 5, la ocupación de los ríos San Jorge y Sinú en los primeros años del siglo XX. Aquí se realizaron dos actividades económicas fundamentales que dio lugar a la ganadería extensiva en la Orinoquía y la ocupación de la región del Urabá. En la Amazonía colombiana ya se encontraba poblada por culturas precolombinas que se acentuaban, se acentuaban teniendo en cuenta las actividades que realizaban como la pesca, la caza y la pesca, la caza y la recolección de alimentos. Ellos eran más o menos nómadas. Bueno, en los procesos de urbanización en Colombia se dice que en 1997 existían alrededor de 1.084 cabeceras municipales, 1.807 corregimientos, 4.003 inspecciones de policía y 1.749 caseríos. Esta información es tomada del DANE. En la distribución urbana, en la urbana rural, se dice que existían 802 municipios. 802 municipios tienen cabecera municipal con menos de 10.000 habitantes. 24.48 de la población nacional, al igual que de la población. En la dimensión económica, la organización espacial de las actividades económicas y su dinámica en el territorio permite la identificación de los factores que inciden en el desarrollo regional, contribuyendo al fortalecimiento de la planeación del territorio. La dimensión de calidad de vida, desigualdad y perfiles de bienestar, como ya lo dije anteriormente, de muchos factores de los sistemas de ingresos de la familia, la educación, pero se dice que en Colombia hay mucha disparidad en las
hay disparidad e equidad en la calidad de vida de la sociedad colombiana. Ya eso lo explicará mi compañera más adelante. Le doy la palabra a mi compañera. Bueno, buenas tardes. Continuando con la temática del desarrollo, del tema que nos tocó a nosotros, pues leer y realizar comprensión lectora como tal, y que es objeto hoy, pues, de exposición. Continuando con la temática de mi compañera Juani, es importante resaltar que cuando nos referimos a la dimensión cultural de los asentamientos, en el momento en que el autor hace referencia a esta temática, lo relaciona básicamente que los asentamientos humanos en Colombia y la relación que existe directamente de la apropiación histórica del territorio es un tema que hay que prestarle atención especial, en atención de que aquellos grupos humanos que están conformados, él sobresalta específicamente tres grupos humanos que son las etnias indígenas, las comunidades afrocolombianas y el papel que han venido desempeñando los campesinos, tanto en la parte rural. Como el autor esta dimensión cultural lo relaciona más que todo con el factor territorio y el factor humano, les voy a explicar detalladamente las características que sobresaltan cada una de la población según un censo realizado específicamente. Estos son datos de la Unidad Social de Desarrollo del Departamento Nacional de Planeación, data de julio de 1997. Pues fue en el contexto y en el tiempo donde el autor pues tuvo como base estos datos y hace referencia de que esos grupos étnicos son los que representan culturalmente patronos culturales muy representativos de esas comunidades y principalmente el ordenamiento territorial de su territorio propio. En este censo de planeación nos hace referencia directamente de que esa población en esos momentos, a la fecha en que se da el estudio o el diagnóstico en Colombia, contaba específicamente con 701.860 personas integraban ese grupo, es decir, lo que equivale al 1.75% de la población total de Colombia en su momento. Asimismo, como la relación que hace de la dimensión cultural es humano-territorio, sobresalta que estos grupos que han sido asentados, ellos han venido adquiriendo derechos propios y derechos territoriales en atención a la ocupación geoespacial que han tenido en estas zonas del país. Específicamente estamos hablando de que para junio de 1997, esta etnia indígena poseía un territorio, derechos adquiridos en unos territorios específicamente en 279.47.487, perdón, kilómetros cuadrados. Es decir, estamos hablando del 24.5% del territorio nacional. Asimismo, es importante anotar que estos grupos étnicos, para la fecha, existían en Colombia 81 grupos étnicos. Estos 81 grupos étnicos culturalmente representan o sobresalen básicamente por la permanencia que han tenido y la apropiación que han tenido del territorio, que son grupos cerrados culturalmente. Es importante anotar que en Colombia estos grupos están ubicados en diferentes paisajes del país, pero específicamente están, están identificados donde mayor concentración existe desde las áridas de las tierras de la península de La Guajira
hasta las altas montañas en el sur de la cordillera de los Andes, pasando por los litorales del Atlántico y el Pacífico, y seguidamente la selva de la Amazonía y la Orinoquía. Este grupo étnico maneja 64 lenguas, además del castellano, y asimismo manejan 1.100 dialécticos lingüísticos. Terminando con las características principales que el autor da a conocer relacionadas con las etnias indígenas, hace referencia también a los pueblos afrocolombianos. Es importante anotar que los pueblos afrocolombianos en Colombia, sus orígenes datan desde la segunda mitad del siglo XVI y que estos afrocolombianos fueron los primeros esclavos procedentes del África. Este grupo afrocolombiano es importante anotar que se han caracterizado por su visibilidad como población excluida y por su invisibilidad cultural como etnia, en atención de que estos afrocolombianos son más que todo relacionados o resaltados en los cascos urbanos como tal. Y como al ellos estar asentados en el casco urbano, si bien es cierto, ellos manejan parte de sus culturas, no podemos hablar de que hayan logrado a la fecha en Colombia una distinción culturalmente en atención de que existe la mezcla tanto de sus inicios, de sus ancestros relacionados directamente con las urbes y con la cultura y forma de actuar y vestimenta directamente de las ciudades como tal. Asimismo, es importante resaltar que con la Constitución de 1991, que es cuando se empieza directamente a dar un reconocimiento a estas comunidades étnicas asentadas desde los tiempos, existió un artículo transitorio que fue el artículo 55, donde le dio el reconocimiento como tal en tiempos ancestrales en los territorios de la costa pacífica. ¿Cómo fue este reconocimiento? A estos afrocolombianos se les adjudicó de manera colectiva grandes extensiones de tierra para su uso, cuidado y administración política. Asimismo, es importante anotar que con la Ley 70 de 1993, en Colombia, el Estado reconoce y protege la diversidad cultural. Asimismo, es pertinente anotar que con la sentencia C422 de 1996, la Corte Constitucional determinó que una comunidad negra existe independientemente de la base del territorio donde se encuentra. Es decir, en esta sentencia se le reconocen los derechos de comunidad negra independiente de que estén asentados en el casco urbano o en el casco rural. Regáleme un segundito. Con relación a la población que existía en Colombia, según censo del DANE de 1993, estos datos son de esta fecha, porque fue el contexto y el momento donde el autor pues hizo el análisis directamente a estas comunidades. Estamos hablando que la población afrocolombiana representaba en su momento el 30 y 25% de la población total de Colombia. Es decir, estamos hablando de un estimado de 10.096.040 afros
que estaban asentados entre el casco urbano y la parte rural de Colombia. Esto estaba restringido específicamente a las comunidades del Pacífico colombiano, es decir, que aquellas comunidades que estaban negras, que estaban asentadas en el Pacífico colombiano, eran las que en su momento eran relacionadas o eran identificadas realmente como afrocolombianas. Asimismo, según el censo, estamos hablando que esta población afrocolombiana existían en la parte urbana aglomeraciones superiores a los 500 habitantes, razón por la cual estamos hablando de que más que todo no, ese reconocimiento de los afrocolombianos no ha sido tan marcado como de la de las etnias indígenas, en atención a de que estamos hablando de que ellos están muy dispersos en el país como tal. Asimismo, hay que resaltar que con relación a las prácticas sociales, al estar asentados los afrocolombianos en el casco urbano, se puede inferir que no se puede hablar de diferencias en materia cultural respecto a los consumos y uso del territorio. Es decir, ellos se han adaptado y se han acoplado, si bien es cierto, ellos son unos subgrupos en el casco urbano donde pues está toda la familia, se asientan en zonas específicas, por lo menos aquí en Barranquilla, podemos sobresaltar de que por los lados del suroccidente, de Nueva Colombia y de ese entorno es donde existe la mayor concentración de comunidades afrocolombianas. Es importante resaltar de que como todo proceso en materia de derechos en Colombia ha sido producto pues de la insistencia y perseverancia y de aquella lucha constante que tenemos pues los ciudadanos específicamente, es importante resaltar que todavía falta mucho espacio para otorgarle específicamente a la comunidad afro, en atención a que la Constitución del 91 restringe el apelativo de comunidades afrocolombianas solamente a los habitantes de San Andrés y Providencia y a la población rural del Pacífico colombiano, razón por la cual se encuentran excluidas distintas comunidades negras, tales como aquellas que residen en las ciudades al interior del país, a los habitantes de la costa atlántica continental, la población urbana de la costa pacífico, que están concentrados específicamente en Tumaco, Buenaventura y Quito. El autor seguidamente sobresalta de que otro grupo que debe tener especial atención por parte de nosotros es los campesinos, en atención a que el análisis que realiza el autor es población, asentamiento humano relacionado con apropiación de territorio y manejos y rasgos específicos de cultura. Y hoy podemos resaltar que los campesinos tienen tienen sus propias prácticas tradicionales en materia de producción y consumo. Y asimismo hay que resaltar que ellos han contribuido y que su forma de apropiación particular del territorio en el que habitan, a pesar de no tener una identidad étnica, se han generado como tal procesos culturales de gran importancia para el ordenamiento ambiental del territorio colombiano. Es decir, este es un grupo que si bien no se ha sobresaltado por su poca participación, hay que sobresaltarlo primero por la apropiación del territorio, segundo porque ellos culturalmente tienen sus formas y rasgos característicos que identifican hasta con su forma de hablar y de vestir como el campesino del territorio colombiano. Otro de los temas que desarrolla el autor es la dimensión que estos asentamientos humanos han venido ejerciendo sobre la presión del territorio y también de las zonas donde ellos están, relacionando la vulnerabilidad específicamente
en el medio ambiente físico y las amenazas naturales en las que se encuentran, en atención de dónde están asentados. Asimismo, hace referencia de que si bien es cierto estamos hablando de que estos grupos han venido ejerciendo una presión sobre estos asentamientos como tal, hace referencia y destaca tres puntos esenciales que sobresalen en la presión de estos asentamientos humanos, que es la demanda de las aguas, las descargas de los vertimientos y los residuos sólidos sobre el medio. Que estos residuos sólidos como el medio lo que hacen es que la cantidad que generan, producto de las prácticas y el manejo y la disposición final de los mismos, hacen referencia directamente al uso de los residuos sólidos. Es más, en el capítulo desarrolla cómo en Colombia se le daba el manejo a los residuos sólidos a partir de la ubicación geográfica de cada ciudad. Antes de continuar de la temática de los residuos sólidos, es importante anotar que en Colombia los afrocolombianos son identificados todavía a la fecha por su color de piel negra. Es decir, el autor sobresalta específicamente que este tipo de comunidad negra, como se les es llamado en su apelativo, todavía no podemos hablar que los que estén ubicados dentro del casco urbano tengan rasgos marcados en materia de cultura, sino básicamente los podemos identificar es por sus rasgos físicos y no tanto culturales, en atención de que entre ellos se ha dado una pluralidad cultural, en atención a que han acogido rasgos culturales citadinos y sus rasgos desde sus antepasados. Con relación a la temática, regáleme un segundo. Asimismo, con relación a lo de los residuos sólidos, es importante anotar que como estamos hablando que sus fuentes son residenciales, el autor referencia de que dependiendo los factores de composición de la etnia, dependiendo de los hábitos de consumo, dependiendo del estatus socioeconómico y geográfico donde estén asentadas estas comunidades y el clima de la región, es allí donde podemos hablar de la cantidad de residuos sólidos que genera cada ciudad, cada departamento, cada municipio. Es decir, el autor lo relaciona de manera nacional, departamental, municipal. Entonces, en el caso en concreto, hace referencia a los datos del IDEAN, donde la tasa estimada de crecimiento en materia de generación de residuos hace referencia a que anualmente en Colombia, en su momento, se hablaba de 156.000 toneladas al año de residuos, donde sobresalta que las ciudades de Colombia que mayor generan residuos sólidos son Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Itagüí, Bello, Pereira y Bucaramanga. Asimismo, es importante que según el Inventario Nacional de Saneamiento Básico del Ministerio de Desarrollo, data de 1996, los sistemas de manejo de residuos que fueron predominantes en Colombia eran los botaderos a cielo abierto, los rellenos sanitarios, los enterramientos y la incineración. Asimismo, el autor es importante anotar que dedica un ítem específicamente titulado Calidad y cantidad de agua. En hace como un alto y sobresalta
que en materia de desarrollo sostenible a nivel mundial podemos identificar o determinar que el agua es el recurso donde quizás se evidencian más los problemas de sostenibilidad ambiental en los distintos modelos de desarrollo que han primado a nivel mundial. Es decir, cuando hace relación al caso de Colombia, el autor dice que si bien es cierto, en Colombia se mantiene este recurso más o menos constante en la biosfera, dice también que es importante resaltar que su disponibilidad varía dependiendo del tiempo y el espacio y la ubicación geográfica donde esté la población. Asimismo, hace referencia a que el crecimiento de la población y el desarrollo económico han generado que la sustracción del agua aumente, razón por la cual al aumentar el uso del agua aumenta el volumen de las aguas residuales. Y asimismo, sobresalta que las descargas de aguas contaminadas predominantes son de origen doméstico, origen industrial y agrícola. Es decir, hace referencia de que estas principales aguas contaminadas, que son aquellas que llegan a los cuerpos de agua, son objetos que son producidas más que todo desde la parte doméstica e industrial, que son los dos factores predominantes. Asimismo, es importante, él nos habla de que existe una crisis del agua a nivel mundial, producto también de ese proceso de desarrollo que se ha venido dando a nivel mundial en pro de estabilizar economía, y esa estabilidad y explotación de recursos lo que ha generado directamente es de que uno de los recursos y de las riquezas más grandes que tiene un país y que han sido objeto de explotación y de contaminación ha sido el agua. Asimismo, es importante anotar de que este tipo de asentamientos existe una vulnerabilidad de la población y asentamientos humanos frente a las amenazas del medio natural. ¿Cómo así? Es importante anotar de que estos tipos de asentamientos, directamente esa población está en constante amenaza en atención a el territorio que habita. Hace referencia también de que la vulnerabilidad la relaciona no solo con las características propias la relaciona que que la vulnerabilidad no solamente la podemos medir solo con las características propias del medio ambiente, sino que estas dependen directamente de las características sociales, económicas y culturales que se podrían ver afectadas. Asimismo, también a nivel mundial, el cambio climático ha impactado en los asentamientos humanos y en la distribución de enfermedades. Es decir, cuando estamos frente a amenazas del medio natural, estas amenazas lo que han generado a nivel mundial son grandes problemas de salud, principalmente las enfermedades que son ocasionadas por los vectores producto de esas contaminaciones y esas amenazas naturales que se enfrentan las poblaciones que están asentadas pues en los cuerpos de agua, en las zonas de amortiguamiento, y asimismo el análisis que determina directamente el mapa de pobreza de un país. Este está asociado casi directamente con el mapa de zona de riesgo por amenazas naturales. Es decir, hoy, en el caso en concreto, por lo menos de la ciudad de Barranquilla, hay una oficina de gestión de riesgo en atención donde existe un mapa del distrito donde están identificadas aquellas zonas que según su ubicación geográfica están amenazadas directamente son por estar allí asentadas y por la misma naturaleza del suelo
y del entorno en el que está. Es importante anotar que existe una dimensión del accionar social. Esta dimensión del accionar social hace referencia directamente a aquellos autores sociales relacionadas con las políticas que privilegien el bien común. Es decir, cuando hablamos del accionar social, debemos hablar de que estos grupos representativos de este tipo de actores sociales deben tener participación en la toma de decisiones relacionadas en pro del crecimiento y beneficio de su territorio. Asimismo, hay que tener en cuenta que los efectos en materia política pueden ser positivos o negativos sobre el medio ambiente, pero los principales actores y los principales que deben pelear para que estos efectos sean positivos son aquellos actores sociales que se encuentran incluidos dentro de los procesos de los planes de desarrollo, dentro de los planes de ordenamiento, que deben tener como finalidad garantizar el cuidado directamente del medio ambiente, en atención a que estos logros deben impactar de manera positiva a la comunidad en general. Asimismo, es importante resaltar que cuando hablamos de esta dimensión del actuar y del accionar social, estamos hablando directamente de que existe una relación directa de poder entre los hombres, las clases sociales y los sectores de clase al interior de la sociedad. Es decir, esos subgrupos, ese conglomerado social y la relación directa que existe entre ellos va a ser el determinante y así va a ser la consecuencia positiva o negativa en materia social, que es importante determinar en el accionar de cada grupo como tal. Bueno, este capítulo que les voy a desarrollar específicamente fue otro capítulo directo de la lectura, donde el autor hace relación directa del ordenamiento del territorio, pero asimismo del desarrollo económico de esos territorios, donde pues da a conocer directamente de que históricamente el concepto de desarrollo se ha venido reevaluando a nivel mundial dependiendo aquellos contextos y acontecimientos históricos que se han dado en las sociedades. Con relación, el autor hace como una comparación histórica del concepto de desarrollo, donde nos dice que inicialmente el desarrollo, concepto de desarrollo, cuando hablamos de desarrollo estamos hablando directamente de desarrollo económico y que este solamente era medido y estaba centrado y era determinante con relación al Producto Interno Bruto de cada país. Asimismo, sobresalta que una de las características del concepto de desarrollo en su momento era determinado o lo que según la acumulación del capital físico que era creado desde el proceso directamente que existía en la relación de oferta, demanda, inversión, que eleva progresivamente la productividad, es decir, bienes y servicios. Asimismo, es importante anotar que si bien es cierto este concepto ha sido reevaluado en atención a las distintas propuestas económicas, es importante traer a colación de que uno de los teóricos economistas de que abrió el concepto de desarrollo y lo centró directamente a la persona humana es Amartya Sen, donde en su teoría y en su concepto de desarrollo relaciona directamente el centro del desarrollo, debemos mirarlo desde qué, desde el actuar y la persona humana como tal. Asimismo es importante anotar
que las Naciones Unidas también dieron pues a conocer su concepto de desarrollo, el cual está ligado a que esto es el proceso de ampliar la gama de acciones de las personas. Es decir, aquí ya se está hablando de la participación de la persona, del ser humano como tal, donde, donde determinan de que al vincular directamente en el proceso a la persona y se le brindan mayores oportunidades en el campo educativo, en la atención médica, en el ingreso y empleo, directamente podemos hablar de que vamos a tener un desarrollo más eficaz relacionado no solamente a la parte económica, sino a la cualificación directa del ser humano como tal, es decir, de todos los integrantes de las comunidades. Asimismo, el Banco Mundial y el BID introdujeron a este concepto de desarrollo, que no podemos mirarlo solamente desde la parte económica, sino que directamente lo relacionan con cuatro ítems que son el capital humano, donde el capital humano hace relación directa a la educación, la cualificación, la salud, la alimentación, el reconocimiento como el factor de riqueza de mayor importancia. Es decir, para el Banco Mundial hoy, en materia de desarrollo, si no existe una participación activa del capital humano, no podemos hablar de desarrollo. Y sobresalta específicamente que este desarrollo se da garantizándole a las comunidades su derecho a la educación, su derecho a la salud y su derecho a la alimentación. En atención a que esto que hace referencia al concepto de capital humano, nosotros lo encontramos hoy en Colombia, en nuestra Constitución del 91, que forma parte del bloque de constitucionalidad y que son derechos fundamentales del Estado de garantizarle a toda la población de manera general. Asimismo, nos hace referencia que el concepto de desarrollo también lo podemos hablar y se puede determinar el desarrollo mediante el capital natural. Ese capital natural que se refiere en este concepto de desarrollo del Banco Mundial y el BID hace referencia a los recursos naturales de cada territorio, a la variedad biológica y a la preservación ambiental. Es decir, que si las comunidades y directamente cada país, se pone a la tarea de valorar y de cuidar los recursos naturales, la parte de la variedad biológica y la preservación del medio ambiente, podemos hablar de desarrollo. De igual manera nos habla del capital social. Este capital directamente hace referencia a el conjunto de instituciones, redes sociales, reglas y normas del comportamiento colectivo. Es decir, hace referencia directamente a la integración directa que existe entre las comunidades, las entidades del Estado y aquellas entidades que trabajan en pro de contribuir al desarrollo de la comunidad de manera integral. Y por último nos habla que en materia de desarrollo nos habla de un capital físico. Este capital físico está determinado directamente a la maquinaria, a la infraestructura y a las inversiones públicas y privadas que deben integrarse para poder hablar de un desarrollo que esté constitutivo, es decir, que la empresa privada y el sector público deben trabajar de la mano en pro de generar el desarrollo de manera general. Bueno, siguiendo con el ejercicio del desarrollo de la temática, este, el autor realiza una relación directa del ordenamiento territorial
con cada uno de los capitales que les acabo de mencionar que forman parte o integran directamente el concepto de desarrollo. Donde en materia del capital físico sobresalta que los modelos de desarrollo de la década de los 40 estaban solamente, podemos hablar que era crecimiento del ingreso igual a acumulación de capital, es decir, la inversión. La inversión depende directamente del ahorro y el ahorro depende del ingreso. Es decir, para nosotros poder hablar que este modelo de la década de los 40 pudiera o no funcionar, este modelo solamente estaba enfocado a que el ingreso dependía de la ampliación del capital y la ampliación de capital dependía de la evolución de este, es decir, del aumento del ingreso. Como estamos hablando de que ese modelo de una u otra manera fue un modelo que fracasó en atención a que no vinculó a todos los actores directos de la sociedad y todos los componentes para poder generar desarrollo, hace referencia el autor de las nuevas teorías de desarrollo, donde referencia y mantienen aún la tesis que para elevar el ingreso de la población se requiere elevar la producción, perdón. Y asimismo relaciona producción versus mercado. Esa producción versus mercado nos dice que deben ser competitivos, relacionándolos con los bienes y servicios que se ofertan y que estos deben estar en igualdad de condiciones. Con relación al ordenamiento territorial, el cual este se constituye en el instrumento básico esencial para la creación del capital físico. Es decir, cuando hablamos del ordenamiento territorial, hace referencia directamente, el capital físico está ligado por la vía del arroyo y de la inversión mediante ventajas competitivas, cuando hablamos del capital físico. Asimismo, sobresalta que el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, debe partir siempre de una visión a largo plazo de los municipios. Es decir, en este plan de ordenamiento donde debe existir una participación activa de las comunidades como tal, hay que tener claro de que esta comunidad debe visionarse hacia el futuro que desea, a la estabilidad que debe tener y al desarrollo de cómo visiona su territorio en un futuro. Donde hay que tener en cuenta de que cada ciudad o cada territorio o cada país se debe preparar directamente al papel del comercio y que el comercio, mirándolo, visionándolo desde adentro y hacia afuera, debe ser garantista, debe ser equitativo y debe ser un comercio que tanto la oferta y la demanda genere estabilidad en el territorio como tal. Y además considera que el autor que los servicios que merecen ser impulsados a través de los planes de ordenamiento son las áreas de ecología, las áreas ecológicas, las áreas turísticas y la parte financiera. De igual manera, cuando hablamos del ordenamiento territorial, relacionándola, cuando hablamos del ordenamiento territorial, relacionándola directamente con el medio ambiente, es importante resaltar que al final de la década de los 60 fue cuando se empezaron a dar grandes desigualdades y el incremento de la pobreza en todos los países del mundo. Y razón por la cual los teóricos empezaron a reevaluar y a repensar y han incluido en el tema relacionado con desarrollo y medio ambiente la dimensión social. Y esta dimensión social es incluida como un componente imprescindible del desarrollo. Y empezaron a preocuparse por los problemas de pobreza que quejaban las sociedades a nivel mundial, por la distribución de los ingresos,
por los conflictos que existían en la parte rural. Llámese conflictos directamente con el tema de violencia y conflictos con el desarrollo y el incremento directamente y la explotación de lo relacionado con el campo como tal. El desempleo que estaba en aumento y la informalidad también. Entonces, cuando estamos hablando de la dimensión social, directamente lo tenemos que relacionar a la calidad de vida. Y la calidad de vida, para poder hablar de calidad de vida, debemos hablar de que todas las comunidades y todos los ciudadanos debemos gozar de un ambiente sano. Asimismo, dentro de ese análisis y esa forma de repensar que se venía dando relacionada con el ordenamiento territorial y el medio ambiente, podemos resaltar que existían problemas relacionados, ya se empezó a mirar los problemas relacionados con la contaminación ambiental y la destrucción de la naturaleza a nivel mundial. La forma de explotación de los recursos naturales, que esta era la que se miraba más que todo en busca del desarrollo del capital físico. Y estos modelos se hicieron insostenibles en el tiempo. Y por último, hace referencia a la sostenibilidad del modelo en el tiempo. Es decir, que se debe crear un modelo cuyo, cuyo objetivo principal o el centro como tal esté relacionado a la preservación de los recursos naturales para así poder determinar y asegurar y hablar de que existe una calidad de vida dentro del territorio nacional. Uno de los enfoques en el desarrollo de la lectura fue el papel que cumplían o las problemáticas que aquejaban los países en vías de desarrollo. Esos países que estaban latinoamericanos específicamente, que estábamos en vía de desarrollo, que nos encontramos pues en vía de desarrollo, allí se venían dando la disminución de los recursos tales como el agua, la extinción de la flora y la fauna por efectos de la deforestación. La contaminación de los litorales era absurda, seguía aumentando. La falta de conciencia y de conocimiento de las comunidades que lo habitaban. Y uno de los principales ítems que contribuyeron a que estos países en vía de desarrollo se estancaran es que no se contaba con las tecnologías apropiadas para poder hablar de una explotación adecuada de los recursos naturales. El autor sobresalta de que en este proceso de desarrollo han existido distintas fallas y específicamente nos dice que una de las principales características por la que sobresalta este tipo de fallas o podemos hablar de la existencia de estas fallas son de que siempre ha existido una discrepancia entre los intereses públicos y los intereses privados y que esos costos públicos y privados directamente son asumidos en materia social, es decir, directamente en materia, de esa no uniformidad que ha existido entre el sector público y el sector privado. Los costos siempre los ha asumido y son marcados y son sobresaltados en materia social en todas las comunidades. Es decir, el campo social es el que ha sido más golpeado en todo lo relacionado, ¿no?, con la evolución del desarrollo. Y el autor nos sobresalta tres fallas, donde nos habla que existen fallas institucionales y que estas fallas institucionales están manifestadas en la falta de claridad sobre el derecho a la propiedad en los cuales son extendidos a lo ambiental. ¿Cómo así? Como no existía una delimitación en materia de que por lo menos las instituciones pues, del Estado no dejaban claridad con relación a la propiedad de X personas. Estas personas lo que hacían es que hasta los patios de ellos eran el río y se creían dueños de ese recurso natural. Asimismo, otra de las grandes fallas
que ha impedido y que ha marcado el desarrollo de un país hace referencia directamente a las fallas del mercado, donde se refiere al hecho de que como no existe claridad sobre las diferencias entre los costos privados y sociales, los costos no se reflejan relativamente en la escasez de activos de bienes y servicios especialmente. Es decir, para yo poder, en las fallas del mercado, en el tema de la oferta y demanda, estamos hablando que eso nada más está relacionado a suma y resta, a fórmulas matemáticas, a fórmulas lógicas, pero cuando nos vamos directamente al capital humano, este no es visible, sino cuando directamente tú te colocas a la tarea de diagnosticar y de estudiar la comunidad y la sociedad en sí. Asimismo, la última falla que sobresale y sobresalta al autor es la falla política. ¿Por qué? Porque si no estamos hablando en materia política que las reglas sean explícitas y estén adecuadas y sean gestionadas por instituciones del Estado, la sociedad civil, estos problemas se vuelven insolubles. ¿En qué medida? Mirándolo desde la perspectiva de que el señor Estado debe trabajar de la mano con toda la comunidad y con la sociedad para que todas aquellas políticas públicas que creen en pro del crecimiento y beneficio de la comunidad estén adecuadas y estén adaptadas según el contexto y la realidad social de cada territorio, en atención de que cada territorio, cada país, cada ciudad y cada región viven su propia realidad. Es importante resaltar el papel del campo social en materia de desarrollo. Es decir, cuando hablamos del campo social, lo relacionamos el campo social con lo ambiental, hace referencia, cuando hablamos del campo social, hace referencia en lo ambiental, en el mercado y el desarrollo de las instituciones, son indisolubles. El campo social, en el campo social es donde realmente aparece la pobreza. Y esta pobreza es una de las principales causas del deterioro ambiental a nivel mundial. Las prácticas antiecológicas. ¿Por qué? Porque no existe racionalidad con el uso y explotación de los recursos naturales. En el agro se ve que la apropiación inadecuada del patrimonio natural mediante formas de colonización, eso fue uno de los que desencadenó tantos problemas en materia del campo. El uso de leña como combustible, esto es uno de los principales contaminantes del medio ambiente. Y en la zona urbana sobresale el campo social mirándolo desde la sobrepoblación, desde el espacio físico y desde la ocupación de los suelos inestables. Un ejemplo claro es los asentamientos irregulares que se han venido asentando en los cascos urbanos, en zonas que son directamente de amortiguación o zonas de protección. Asimismo, cuando hablamos del ordenamiento territorial y la relación directa que existe entre ordenamiento territorial y población, es importante resaltar que el recurso humano se constituye en un factor clave para poder hablar de desarrollo económico. Es decir, si no mejoramos la calidad de vida y las necesidades básicas, que son lo mínimo que debe tener satisfecha cada familia en Colombia, cada comunidad, estamos hablando de que no se puede dar un desarrollo pisando directamente el recurso humano, sino que al contrario, el recurso humano como tal, según las teorías también de los economistas, se han centrado hoy a que para poder hablar de desarrollo, tenemos que hablar que el desarrollo debe tener como punto de partida los recursos humanos. La productividad se basa en la incorporación creciente del progreso técnico a los procesos productivos. Y ese proceso técnico debe ser sistemático, donde se destacan las empresas, los centros de investigaciones, las universidades y las organizaciones estatales. Es decir, todas las instituciones deben estar en constante interacción y estudio para poder hablar de que exista una uniformidad en los criterios y y en materia de ordenamiento, y para poder hablar directamente
de que pues, podamos empezar a hablar de un desarrollo que sea equitativo y que sea directamente humano. Asimismo, es importante tener claro que los recursos humanos, junto al capital físico y a los recursos naturales, son los que aportan directamente y significativamente al desarrollo económico y social de un país. Dentro de las principales variables de distribución espacial de la población, podemos determinar que la variable de alta incidencia sobre el medio ambiente es el recurso humano, que para poder lograr un proceso eficiente de la formación de estos recursos, debemos tener en cuenta que el factor debemos mirarlo, como se nos decía anteriormente, debemos hacer una relación y mirar estos factores desde el punto de vista socioeconómico y que debe existir una relación directa entre las actividades económicas que desarrolla la población con las posibilidades directas que puede lograr el proceso eficiente, manteniendo la formación del recurso humano de manera activa en todos los procesos. Entonces, continuamos, le doy el uso de la palabra, gracias de antemano, y le doy el uso de la palabra a mi compañero Pedro, que va a desarrollar y va a continuar con el libro de la exposición. Muchas gracias. Bueno, continuando con el ciclo de la exposición, vamos ahora a revisar lo que tiene que ver con el cuadro general del ordenamiento territorial en Colombia. Y nos remontamos a lo que establece la Ley de Desarrollo Territorial y el Ordenamiento en Colombia, que es la Ley 388 de 1997, la cual fija un objetivo, un primer objetivo que es, de acuerdo a los análisis y a los especialistas, un objetivo bastante complejo y ambicioso. El primero de ellos es cómo armonizar y actualizar esta Ley de Desarrollo Territorial con la Ley Novena de 1989, que de acuerdo a nuestra experiencia, consideramos que es como la ley más completa que ha tenido el país en materia de ordenamiento territorial. En la Ley Novena del año 89 fijaba ya unas obligaciones por parte de las entidades territoriales de poder elaborar y mantener actualizados unos planes integrales de ordenamiento territorial, cuyos planes tenían en cuenta no solamente el tema de uso del suelo, sino también estaba relacionado con la elaboración de estatutos urbanos y toda una serie de normas en materia de protección del medio ambiente. Entonces, la ley 388, pues dentro de los retos, tenía armonizar con la ley novena del 89 y era un reto bastante importante en la medida en que esta ley era una ley bastante completa. También, dentro de los objetivos que tiene la ley 388 es cómo armonizar con las nuevas normas incluidas en la Constitución Política del año 91, de las cuales más adelante vamos a empezar a hablar, y son normas que tienen que ver con cambios en lo relacionado con el modelo de ordenamiento territorial del país. A su vez, también en el año 1994 se expide la Ley 152, que es la ley orgánica del Plan de Desarrollo. A partir de ese año, del año 94, todas las entidades territoriales tienen el compromiso y la obligación de tener que elaborar un plan de desarrollo donde se compilen allí sus principales inversiones, objetivos, programas y metas que tienen que ver con las inversiones a desarrollar en el territorio, y este plan de desarrollo tiene que trabajarse de acuerdo a lo establecido en un programa de gobierno. Entonces, la ley 388 también tiene que ver con la ejecución del plan de desarrollo y, por supuesto, es otro de los retos importantes que tiene que ver con el desarrollo urbano en Colombia. Tenemos en el año 94 también se expide la ley 128, que es la ley orgánica de áreas metropolitanas, y es uno de los primeros intentos en materia de asociatividad en el país. Es una ley que ha funcionado. Yo creo que hay aproximadamente unas 8 áreas
metropolitanas ya configuradas, de los cuales la más robusta y la más consolidada es el área metropolitana del Valle de la Aburrá en Antioquia. En el año 93, la ley 99 crea el Sistema Nacional Ambiental. Es, digamos, una ley que recoge, recopila y determina una serie de instrumentos para que dentro del tema del ordenamiento, uno de los factores principales tenga que ver con el reconocimiento de los ecosistemas, del medio ambiente, cómo serían los principales factores para su protección, conservación y, por supuesto, para que pueda ese crecimiento y desarrollo físico del territorio sea de manera acorde con todos los elementos que tienen que ver con el ambiente. El artículo 9 de la Ley 388 define el Plan de Ordenamiento Territorial como un instrumento para desarrollar el ordenamiento físico territorial de nuestros municipios. Y a su vez se define como un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, esto es muy importante, y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y cómo es la utilización del suelo. Entonces traigo esta definición porque nos parece fundamental para temas que vamos a ver más adelante en esta presentación. De esta ley 388 establece unas categorías de planes de ordenamiento territorial. Y estas categorías tienen que ver básicamente con la población de los municipios. Entonces tenemos que aquellos municipios que tengan una población inferior a 30.000 habitantes deberán elaborar un esquema de ordenamiento territorial. Aquellos municipios cuya población se encuentra entre 30.000 y 100.000 habitantes deben elaborar un plan básico de ordenamiento territorial, y aquellos municipios cuya población supere los 100.000 habitantes elaborarán un plan de ordenamiento territorial. La ley 388 establece unos alcances en cuanto al cumplimiento de estos planes, y la diferencia fundamental entre uno y otro es precisamente los alcances que tiene cada uno de estos documentos. Es decir, entre mayor sea la población, mayor va a ser, digamos, los alcances que solicita la ley frente al cumplimiento de estos planes. Dentro del proceso del plan de ordenamiento territorial tenemos como, digamos, el primer paso, la formulación del plan. Es el momento en el cual la entidad territorial, a través de sus equipos de planeación o expertos externos, tienen la posibilidad de estudiar el territorio, poder concertar con las comunidades, revisar con las autoridades ambientales toda una serie de variables que les permitan definir lo que tiene que ver con la formulación de su plan de ordenamiento. Hay una segunda fase que tiene que ver y está relacionada ya con la ejecución de estos planes. ¿Cómo se ejecutan los planes de ordenamiento? Se ejecutan a través de los planes de desarrollo, en lo que anteriormente vimos que están parados en la Ley Orgánica 152 de 1994, donde se establecen unos planes plurianuales y donde se armoniza esos programas de ejecución de planes de ordenamiento con planes de desarrollo y garantizan a su vez la ejecución de los mismos. Tercer punto tiene que ver con el seguimiento y evaluación. Es a través de un expediente donde se revisa que lo establecido en los planes de ordenamiento se ejecute. Eso hay que monitorearlo de manera constante, de manera periódica, para poder ir ajustando en algunos casos o poder acelerar procesos de desarrollos físicos en otros. Y finalmente tenemos la revisión y ajuste del POT, que para lo cual también hay unos tiempos perentorios para poder realizarlos. Los componentes del plan de ordenamiento territorial son tres. El primero es un componente general que tiene una vigencia de largo plazo y aplica para todo el territorio municipal. Aquí se definen las normas estructurales que tienen que ver con el plan. El segundo es el componente urbano, donde encontramos las normas de corto y mediano plazo y se definen cuál es el suelo urbano y los suelos de expansión urbana. Allí encontraremos normas generales y normas complementarias. Y el tercer componente del plan de ordenamiento es el componente rural, donde también vamos a encontrar
contenidos de corto y mediano plazo relacionados con el suelo rural, y vamos a encontrar normas generales y normas complementarias. Cuando acá nos referimos al largo, corto y mediano plazo, la ley básicamente establece que la visión de largo plazo de ese plan de ordenamiento corresponde a 3 periodos administrativos de los respectivos alcaldes. En este caso serían 12 años el horizonte de tiempo que tiene el plan. Entonces, la vigencia a largo plazo nos referimos a 12 años, corto y mediano plazo serían 4 y 8 años consecutivamente. También dentro del contenido del plan de ordenamiento tenemos un programa de ejecución que es muy importante, en el cual se establecen aquellas actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de ordenamiento y que serán ejecutados durante el periodo de cada administración municipal. Acá podemos observar una gráfica donde se establece cómo es la clasificación del territorio de acuerdo a lo establecido en la ley, y vemos que el territorio se divide en cuatro fases. El primero es el suelo urbano, el segundo es el suelo rural, el tercero es el suelo de expansión urbana y el cuarto son los suelos de protección. Esto, digamos, es perentorio que cada plan de ordenamiento pueda establecer de manera clara y expresa estos 4 tipos de suelos en el territorio. Repito, suelo urbano, suelo rural, suelo de expansión urbana y suelos de protección. El texto nos señala algunas dificultades que creemos que son importantes señalar frente al tema de la adopción y la implementación de los planes. En principio, la Ley 388 del año 97 definió un plazo de 18 meses para poder elaborar los planes en todo el país. Sin embargo, al término de esa vigencia, solo 2 municipios lograron cumplir con la elaboración de sus planes, que fueron Armenia y Santa Marta. En vista de este incumplimiento, pues el gobierno nacional, a través del decreto 150 del año 99, pues amplía el plazo por 1 año más para que las entidades territoriales puedan cumplir con este compromiso. Sin embargo, también, de acuerdo a los estudios, fueron muy pocas las entidades que lograron cumplir. Posteriormente, la ley 507 aumenta el plazo hasta diciembre del año 99, plazo que también fue incumplido por la mayor parte de las entidades territoriales, llámese en este caso municipios. La ley 546 amplía el plazo nuevamente a junio de 2020 y finalmente a través del decreto 1686 se amplía el plazo hasta diciembre del 2000. Es decir, desde el año 97 al año 2000, a través de una serie de actos administrativos, se dieron nuevos plazos para que los municipios cumplieran con la elaboración de sus planes de ordenamiento y realmente no todos lograron cumplir con este cometido, entre otros factores, porque es un tema, el tema del ordenamiento era un tema relativamente nuevo, desconocido para los alcaldes, porque además tenía unos costos para su implementación y formulación y ejecución que no estaban previstos en los diferentes planes de inversión de los municipios. Quisimos traer y actualizar el balance de aprobación de los planes de ordenamiento en Colombia. Este mapa nos muestra con unas manchas cómo fue el proceso de formulación en cada uno de los periodos, las temporalidades de estos planes. Vemos que hasta el año 2000 solamente 466 municipios lograron cumplir con la elaboración de sus planes de ordenamiento. Recordemos que Colombia tiene aproximadamente 1.100 municipios. Entonces, de estos 1.100, pues aproximadamente el 40% logró cumplir antes del año 2000. Del 2001 al 2003 lograron formular 447 municipios, del 2004 al 2007 175 municipios, del 2008 al 2011 6 municipios y del 2012 al 2015 2 municipios. Estas son estadísticas tomadas de Planeación Nacional, estudios elaborados por Colombia Líder, donde se hace como el balance y el análisis de lo que ha ocurrido con este tema en Colombia. También los tipos de planes de ordenamiento de acuerdo a la población. Nótese que los esquemas de ordenamiento territorial, es decir, poblaciones menores de 30.000 habitantes, son 851. Es decir,
casi el 70 o el 80% de los municipios del país se encuentran en el rango por debajo de los 30.000 habitantes. Tenemos 186 municipios que, de acuerdo a su población, corresponden a planes básicos de ordenamiento territorial, y tenemos 62 municipios sobre los cuales se deben elaborar planes de ordenamiento territorial, es decir, son 62 municipios o entidades territoriales que están por encima de los 100.000 habitantes. Asimismo, dentro del balance de la ejecución de los POTS, este es otro dato importante tomado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que es la entidad que regula la elaboración de los POTS. Tenemos que 886 municipios, ojo con esto, es un dato muy, muy importante, tienen vencido el largo plazo, es decir, la mancha roja que se ve en el plano de Colombia nos muestra, esa gran mancha roja, que 886 municipios tienen ya vencido el componente de largo plazo, que es el componente general. Observamos que ejecutado el largo plazo son 166 municipios, que son las manchas amarillas, se encuentran en ejecución en este momento de su largo plazo. Encontramos que las manchas verdes, que son 47 municipios, son municipios que se acogieron a una política del Departamento Nacional de Planeación correspondiente a los POT de segunda generación, una política que se implementó en todo el país y que sin duda alguna pues apoyó a muchas entidades a poder modernizar sus planes de ordenamiento territorial. Hay una serie de elementos que también los diferentes analistas han empezado a revisar con el tema de la ley de planes de desarrollo y planes de ordenamiento, y tienen que ver con el análisis de la relación rural y urbano en estos planes de ordenamiento. Y se hace mucho énfasis en que las normas establecidas en la ley 388 son normas para el ordenamiento físico-espacial del territorio urbano. Ojo con eso, territorio urbano. Y empiezan a señalar además que lo rural ha sido tomado de una forma residual. Inclusive, de manera textual, la ley define el suelo rural como aquellos terrenos no aptos para el uso urbano y limitan dentro de la ley la zonificación de los suelos rurales es casi que estrictamente al uso agropecuario. Entonces, este es un tema que vale la pena pues revisar, estudiar y por supuesto a futuro ver cómo se puede complementar. Otros aspectos relacionados con el ordenamiento del territorio tienen que ver con el rol de los departamentos. La ley 388 del año 97 prácticamente deja a los departamentos sin ninguna función frente al tema del ordenamiento, situación que es bastante compleja desde el punto de vista de la armonización que debe tener el territorio, es decir, quién piensa el territorio como un todo, quién piensa en esos límites que hay entre municipios, donde es muy probable que un municipio apruebe, por ejemplo, en la frontera, unas zonas para el uso o promover los usos turísticos, y de repente el municipio vecino está pensando en utilizar esos terrenos para hacer no sé, lagunas de oxidación o rellenos sanitarios, es decir, hay una serie de conflictos de uso, especialmente en las zonas fronterizas o zonas limítrofes entre dos o más municipios, quienes deberían ser regulados más por el rol de los departamentos. La ley 388 no los ha tenido en cuenta. Otro tema clave es el conflicto armado, cultivos ilícitos, en esas zonas donde se presentan ese tipo de factores, también revisar cómo se puede manejar la población desplazada. Colombia es el segundo país en el mundo que tiene mayor número de desplazamiento interno. Y esta es una variable que la ley 388 no la atiende de buena forma, y creemos que dentro de análisis que se hacen se debe, por supuesto, trabajar más en ella. La planeación participativa, si bien es cierto, la ley establece una serie de mecanismos de participación, también es cierto que en muchos casos no se está cumpliendo y se deben generar mayores esfuerzos para que este ordenamiento sea, desde el punto de vista del desarrollo, sea más propicio, es decir, tener en cuenta el concepto de las comunidades. Y finalmente el tema del medio ambiente en el territorio, ya nos hemos referido a eso, y
la ley 388 establece que los planes en sus componentes estrictamente ambientales deben ser aprobados por la corporación ambiental respectiva. Una vez analizado todo este tránsito de lo que establece la ley 388 del año 97, nos encontramos que dentro del ordenamiento territorial del país empieza a hablar de región como modelo de organización del Estado, y empezamos a analizar desde el punto de vista de la región lo que ha ocurrido también en Colombia. En el año 91, con la Constitución Política aprobada, los artículos 306 y 307 permiten la creación de las regiones administrativas y de planificación, que son las RAPs, y permiten las regiones como entidades territoriales, que serán las REDs. Y a su vez el artículo 288 establece que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Una ley orgánica que no existía, una ley orgánica de la cual no habían antecedentes, y pasaron 20 años desde la Constitución del 91 hasta el año 2011, 20 años donde se presentaron más de 23 proyectos por el Congreso para que pudieran aprobar el decreto o la ley 1454 de 2011, la cual establece unas políticas claras y precisas respecto a normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial en Colombia, la ley 1454 del 28 de junio de 2011. A su vez, empezamos a comparar, que es lo que mostramos en este cuadro, lo aprobado en la ley frente a lo que dice la ley de ordenamiento territorial. Entonces, la Constitución Política en el 306 permite la creación de las regiones, y la LOT, la Ley de Ordenamiento Territorial, empezó a flexibilizar esta posibilidad. Es decir, nosotros creemos que esta ley no tiene el alcance que debería tener para poder lograr un mejor ordenamiento en el país, pero se avanzó, sin duda alguna, en flexibilizar la asociación de entidades territoriales, abrió caminos para la conformación de las RAPs, regiones administrativas y de planificación, pero al final, tal como ya lo he mencionado en varias oportunidades, no se cumplió con las expectativas y dejó grandes vacíos en materia de centralizar las competencias y de poder asignar financiación. 8 años después de la expedición de esta Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en el año 2019, se logró contar ya con 6 regiones administrativas y de planificación, pero sin financiación. En este año 2019 hay un nuevo hito en materia de ordenamiento territorial del país, y tiene que ver con la expedición de la Ley de Regiones, que es la Ley 1962 del año 2019. Y en este cuadro comparativo mostramos cómo esta Ley 1962 tiene como misión principal la descentralización para ordenar y definir la distribución de las competencias entre la nación y las entidades territoriales. A su vez, que me parece que es positivo y es un avance también en el proceso de ordenamiento del país, es que permite que estas regiones puedan presentar proyectos para fuentes de financiación en las diferentes líneas del gobierno nacional. Y a su vez, pues también sujeta todo este recorrido a que se establezca una hoja de ruta para poder convertir estas RAPs, que son regiones de planificación, en regiones como entidades territoriales. Igual seguimos sin fuentes de financiación, pero digamos se ha podido avanzar en los propósitos. Rápidamente, esta es una línea de tiempo de lo que ha ocurrido con la regionalización en Colombia. En la Constitución del año 1863, es una constitución que promovía un Estado federal en Colombia. La Constitución del año 1886 se retornó al régimen departamental, es decir, un país centralizado. Posteriormente está la Constitución del año 91, donde, como lo hemos explicado, hay varios artículos que tienen que ver con la posibilidad de que Colombia se convierta en un Estado regional. En el año 2011, la ley 1454 establece la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Posteriormente, en el año 2012 está la ley 530, que establece algunas pautas para poder que las regiones administrativas y de planificación puedan presentar proyectos a Sistema General de Regalías.
y así hasta llegar a la ley 1962, que es una ley que promueve el fortalecimiento de las regiones en Colombia. También tenemos otra línea de tiempo con los hitos normativos en los esquemas asociativos territoriales en el país, donde comenzamos en el año 91 también con la aprobación de la Constitución Política y la posibilidad de crear entes asociativos a partir de la Constitución. La ley 136 de 1994, que establece la Asociación de Municipios. La ley 128 del 94 establece también la posibilidad de la creación de áreas metropolitanas en el país, tal como lo señalamos anteriormente. Posteriormente está la ley 1625, que regula también los estatutos y las formas y funciones de las áreas metropolitanas. La ley 1955 de 2019, que tiene que ver con plan de desarrollo, y la ley 1962 de 2019, que tiene que ver con ley de regiones. Es decir, hemos tenido unos avances significativos en materia de asociatividad, en materia de ordenamiento territorial, que sin duda han servido, pero aún faltan muchos logros y muchas conquistas para que este proceso llegue a feliz término. Vamos a avanzar acá. En el país hoy tenemos conformadas ya la RAP Caribe, que es la mancha amarilla. Tenemos la RAP Pacífico, que es una mancha de color rosado hacia que se puede observar en el plano de Colombia, la RAP Central, la RAP del eje cafetero y la RAP Amazonía. Es decir, tenemos 5 regiones administrativas y de planificación ya conformadas, y en proceso de conformación o diálogos está la RAP de la Orinoquía y los Llanos, la RAP de los Santanderes y la RAP de Antioquia, Córdoba y Sucre. Me parece importante mostrarles, ya antes de cerrar, lo que establece la ley de regiones, de lo que muy poco se ha hablado, pero consideramos que es el cierre de este proceso de ordenamiento en el país, es el por dónde vamos, y tiene como objetivo fundamental el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en Colombia, teniendo en cuenta todos los niveles de marginalidad, los niveles de pobreza que se presentan en las zonas periféricas, en los sures, en muchos rincones de Colombia. Inclusive hay muchos autores que hablan que Colombia tiene más territorio que Estado, es decir, aquellas zonas donde el Estado no puede llegar. Pensamos que a través de un modelo regional podemos acercar más el gobierno a la gente y a los territorios. Tiene como propósito el crecimiento de la economía, la innovación del Estado y, por supuesto, uno de los factores claves es el incremento de la autonomía regional. En la Constitución Política del 91, entonces, establece las posibilidades de una RAP y de una red, es decir, regiones con entidades territoriales y regiones de planeación. La Ley 1454 de 2011 las reconoce, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pero no le asigna recursos. Y la Ley 1962 de 2019, pues avanzamos porque permite que las regiones puedan acceder a recursos de regalías, puedan acceder a recursos y a proyectos definidos por el gobierno central, pero no establece recursos para el funcionamiento, es decir, cómo se financia toda una estructura administrativa que pueda pensar la región, que pueda elaborar y formular proyectos regionales y que pueda pensar las regiones más allá de las fronteras municipales y departamentales. Quería cerrar esta intervención mostrando los modelos de organización del Estado, es decir, hagamos esta aclaración. En el mundo existen estos diferentes modelos de Estado. El federalismo, hoy algunos gobernadores y algunos líderes están hablando ya de federalismo en Colombia, de esta posibilidad, y la cual se tendría que dar a través de una modificación de la Constitución o de una nueva Constitución. Este federalismo tiene como propósito la autonomía legislativa, autonomía administrativa. Nosotros nos ubicamos más en la franja del Estado regional, en el cual podamos tener mayores niveles de autonomía administrativa. En lo que está en la línea roja encontramos todas las formas de descentralización. La descentralización sin recursos no tiene sentido. La desconcentración, deslocalización, recentralización, es decir, son formas o son disfraces del centralismo. Y hacia el lado izquierdo tenemos el separatismo. Hay algunas regiones y territorios que también hablan de separatismo. Es una pelea, por ejemplo, que hay en España, el gobierno catalán
con Madrid, que están planteando, digamos, esta discusión, y hay marchas en toda España revisando su modelo de ordenamiento y el separatismo. Sin embargo, y acá también en Colombia, en alguna ocasión desde Antioquia se ha escuchado hablar de país paisa y voces haciendo un llamado para que Antioquia funcione como un país por sí solo. Nosotros no pensamos en separatismo, pensamos que el mejor modelo que le puede encajar a las necesidades de Colombia en este momento es el modelo regional, con autonomías en las regiones para poder avanzar y superar las brechas sociales que se presentan en la población del país. Mil gracias. Con esto cerramos nuestra presentación por el día de hoy. Muchas gracias.